Buenas tardes, profesor, buenos días o buenas noches, en el momento en que lo esté viendo, a los compañeros que igualmente lo vayan a ver. En continuación con lo estipulado por el Decreto Ley 560 de 2020, vamos a hablar de la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización. Esto siguiendo a lo dicho por la primera parte de nuestro grupo, y esta parte corresponde a Michel Angulo, a mi persona, Abraham Castellanos Parra. Listo. Entonces, para hablar de la negociación de emergencia, tenemos que analizar un poco la ruta procesal. Aquí intentamos estipular en esta diapositiva la ruta macro de todo el proceso que se está instaurando por la emergencia del COVID, que inicia con el aviso con la intención de iniciar la negociación. ¿Qué sucede? Aquí identificamos dos momentos, uno que es antes de la negociación previa del acuerdo y el otro a partir de que el juez admite esa negociación para su prosiguiente audiencia de resolución de inconformidades. Entonces vamos a abarcar cada uno de estos aspectos. Iniciamos entonces con el aviso con la intención de iniciar el proceso, donde tenemos que hablar y estipular una diferencia radical que hay con el régimen de normalidad. ¿Qué sucede? Tenemos entonces que aquí lo que se está solicitando es que el deudor va a ser el aviso, o la persona que vaya a iniciar va a ser el aviso para el tema de la reorganización. No estamos hablando como en ley 1116, donde se tiene que dar la admisión por parte del juez del concurso. Aquí, ¿qué sucede? El juez del concurso va a hacer un control de legalidad, pero el control de legalidad no va a ser tan a fondo, tan extenso, tan rígido como era en la regulación normal. En la regulación normal se verifica que todos los parámetros de admisión estén bien estipulados y que se dé concorde a la normatividad, o sea, se hace exhaustivamente como la imposición a que se hagan, implementen ciertos aspectos. Por ejemplo, acá lo que estamos estipulando con este acuerdo que está a base de la emergencia del COVID es porque el juez de concurso en este momentico va a hacer va a intentar ayudar a ese deudor, va a intentar ayudar al representante que está intentando entrar en este acuerdo. Obviamente va a verificar aspectos, por ejemplo, que haya la cesación de pagos, que haya una incapacidad de pago inminente, por ejemplo, pero no va a ser tan rígido y tan a fondo como se hace usualmente en régimen de normalidad, ya que él en este momento no tiene la batuta, digamos, del proceso, porque como se está diciendo, es un aviso que se está haciendo ante juez de concurso, ¿sí? No estamos presentando la solicitud, no estamos esperando que nos admiten. El juez va a hacer una revisión de ese aviso que nosotros estamos implementando, pero no va a ser rígido, no va a evaluar, por ejemplo, aspectos de la argumentación. Por ejemplo, tenemos que identificar que en realidad la persona está en este tema por la emergencia del COVID, a raíz de lo sucedido por el COVID, porque si no está a raíz del COVID, entonces se podría ir por el régimen de normalidad, que es más largo. Este digamos que es más expedito y tiene un término más corto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El tema de la admisión expedita, valga lo que estaba diciendo ahora, es que a partir del momento en que la admisión se dé, entre comillas, porque no es una admisión, sino que es una revisión que se hace, entonces se conformarán un término de 3 meses para que se haga el acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en este término? En este término, lo que se va a hacer es que el deudor se va a reunir con sus acreedores para poder identificar cuáles son los aspectos que están evitando ya sea la cesación de pagos o la incapacidad de pagos. Entonces tenemos aquí de nuevo la ruta procesal que nos ubica en este momento de la historia, que estamos en la negociación privada del acuerdo. Entonces, aquí lo que se está haciendo es que se reúnen todos los acreedores de manera privada. Obviamente, al momento de reunirse, ellos tienen que notificarle al juez del concurso que se van a reunir, pero entre ellos mismos se van a poner de acuerdo, entre ellos mismos van a decir, bueno, esta es la situación, lo que sucede, yo tengo estos bienes, esperen, yo vendo mis activos, bueno, infinidad de cosas que trae el decreto, donde, por ejemplo, se puede mencionar el tema de que se puede negociar solamente con una clase de acreedores. No hay un límite, perdón, no se tiene en principio que negociar con todos los acreedores que yo tenga, sino que se puede solamente llamar a un cierto grupo de acreedores y el acuerdo solamente va a tener plena validez con ellos, ¿ya? Porque por ese grupo de acreedores que yo tengo es que yo estoy en este momentico en este concurso, que quiero iniciar el concurso. Entonces, bueno, tenemos aquí que la negociación del acuerdo va a tener los mismos efectos que el régimen de normalidad del artículo 17. Obviamente no pienso leerlos y ya lo hemos analizado mucho en clase, es la misma cosa. Lo único aquí es que obviamente se tiene que respetar el tema de las inconformidades. ¿Por qué? Las inconformidades que van a presentar los acreedores se las van a presentar al representante legal del empresario
o bueno, el empresario en esta forma, digámoslo para más fácil comprensión. Entonces, el empresario es el que va a recibir todas las inconformidades, van a intentar sanear algunas, bueno, tú estás inconforme con tal situación, vamos a intentar sanearlas. Lo que no se sanea ahí, las objeciones, las inconformidades que se planteen y que no se puedan sanear por el acuerdo privado, lo que se va a hacer es llevar eso a la audiencia que ahorita mi compañera Michelle va a hablar. Entonces, bueno, aquí tenemos que es prácticamente un aspecto privado entre ellos. Obviamente se sabe, el juez del concurso sabe lo que se está haciendo y en teoría el término es de 3 meses, o bueno, eso es lo que estipula el decreto como tal. Y aquí entonces ya después de que tenemos el acuerdo, ya sea que tenga, hay varios escenarios, uno, puede tener inconformidades, dos, puede tener objeciones, puede tener que no tenga nada y ya el acuerdo esté completo. Entonces falta que el juez lo confirme. Y en esa confirmación o en esa audiencia que se va a hacer, se va a resolver las inconformidades, las objeciones y los va a confirmar el acuerdo como tal. Entonces pasamos aquí a la audiencia ante juez de concurso, que lo va a decir mi compañera Mitchell. Bueno, en continuidad con lo relacionado con lo que acaba de decir mi compañero Abraham, sigue la audiencia de resolución de inconformidades, la cual es un acuerdo Compañera, la cámara no te aparece. Ay, qué pena. ¿Ya? No, amiga. Dale, gracias. Como viene No anteriormente. te aparece todavía, amiga. No, ya. Ya te aparece, listo, amiga. De conformidad con lo que acabas de mencionar, Braham, sigue la audiencia de resolución de conformidades, en el cual es un acuerdo celebrado que se verá representar ante un juez de concurso para su confirmación antes del vencimiento del término de la negociación y se deberá cumplir con los mismos requisitos de la mayoría y contenidos del acuerdo de reorganización establecido por la Ley 1116 del 2006. Entendamos que los requisitos de esta ley están en el artículo 9, que es para poder iniciar ese proceso deberá existir una cesión de pagos por parte de la empresa o una incapacidad de pago inminente. Asimismo, sucede que en ese momento procesal podríamos decir que la batuta cambia, ya que anteriormente la tendría el deudor o el empresario y ahora la tiene el juez del concurso. Él se basará de la información que llevará el deudor. Esto quiere decir que antes de llegar a esa etapa, los acreedores le representarán al deudor las inconformidades que tengan y si no se ponen de acuerdo en la etapa de negociación, las que se lleven ante el juez de concurso. Entonces, se resolverán esas dichas inconformidades presentadas por los acreedores en relación con la calificación, graduación de los créditos y determinación de los votos, únicamente con fundamentos de los argumentos y las pruebas documentales presentadas por el deudor durante la negociación, o sea que si surge algo después de esta no podrá realizarse. Tenemos que entender que es muy importante que el deudor lleve todos los documentos y inconformidades que se den en el acuerdo. Él tiene una alta carga probatoria. Esto quiere decir que al no asistir a la audiencia o no presentar la sustentación durante la misma, las inconformidades se entenderán desistidas. Asimismo, en el evento en el que el deudor no presente la documentación completa para la aprobación del acuerdo celebrado ante el juez de concurso, por una sola vez en el proceso, el juez de concurso requerirá al deudor mediante oficio para que las complete o brinde una explicación del por qué no se llevó completo, no se presentó dentro de los siguientes 5 días de haberse realizado la audiencia. En el evento en el que el deudor no responda al requerimiento o no contemple la documentación en el tiempo indicado, o sea, los 5 días anteriormente mencionados, se dará aplicación a las consecuencias del fracaso de la negociación. E igualmente, en el evento en el que el deudor no presente el acuerdo ante el vencimiento de los términos de dicha negociación o el acuerdo no se confirme por el juez de concurso, se dará la aplicación igualmente de fracaso de negociación. ¿Qué puede pasar si no hubo acuerdo? Al no haber acuerdo o dicho acuerdo se declare fallido, el empresario podrá volver a acudir un año siguiente de ese proceso o podría quedar libre para presentar su solicitud bajo el régimen del 1116 del 2006 o
y optar un mecanismo judicial de la reorganización, que viene siendo esta. Pues ya le dijimos los 2 requisitos, que es la cesación de pagos, por parte de la empresa o la incapacidad de pago inminente, que serían los 2 requisitos necesarios para aplicar a este régimen de la ley 1116. Y igualmente lo podrían hacer los deudores. Es decir, que tenemos que entender que no va a incluir un trámite normal. En caso de que sí se llegue al acuerdo, si se llega a confirmar o se establece lo estipulado por el artículo 36 de dicha ley, que es la inscripción del acta y el levantamiento de medidas cautelares, donde el juez de concurso, en las providencias que confirma, el acuerdo de reorganización o de la adjudicación, ordenará a las autoridades o entidades correspondientes la inscripción de la misma, junto a las partes pertinentes del acta que contengan el acuerdo. En la misma providencia, ordenará el levantamiento de las medidas cautelares vigentes, salvo del acuerdo que haya disperso entre las partes. O sea que si las partes acordaron que el levantamiento de las medidas cautelares no se llevarían, está bien, no les traería nulidad ni en contra de la ley estarían. Asimismo, cuando el mismo tenga por objeto transferir, modificar, limitar el dominio u otro derecho real sobre bienes sujetos a registro, constituir gravamen o cancelarlos, ordenará la inscripción de las partes pertinentes en el acta correspondiente de registro, siendo necesario el otorgamiento previo de ningún documento. Pues esto sería todo de manera muy breve, con el tiempo que disponemos pues para dar la explicación de este proceso de negociación de emergencia de acuerdo de reorganización. Sí. En conclusión, lo que podemos ver es que hay una colaboración por parte del juez y una prerrogativa donde el Estado le está dando la confianza al particular para que lleve y medie su propio proceso. Entonces, esto sería todo. Muchísimas gracias a todos los compañeros y el profesor. Que tengan buena tarde, buena noche, buen día.